Y antes de la pausa compartíamos con ustedes una imagen verdaderamente impactante. La decisión que tomó el chofer del transporte público de la línea 36, Sergio Dávalos, de frenar bruscamente. En realidad se había quedado sin frenos, de detener la marcha de la unidad que tenía a su cargo y que llevaba a bordo aproximadamente 30 pasajeros, según se supo por la crónica policial. Nuestro compañero Waldir Domínguez se encuentra en el lugar exacto donde este chofer decidió detener la marcha, sobre la avenida Mariscal López, y según me dijeron es este el árbol que detuvo a esta unidad de la línea 36. Waldir, adelante. Exactamente, Roberto, buenas tardes para vos, a los compañeros y a los televidentes. Ese árbol sirvió al chofer, en este caso, para que pueda detener la marcha de la unidad de transporte línea 36 de la empresa Campo Limpio. El mismo se está dirigiendo de la misma ciudad hasta la capital del país, y en este trayecto de Mariscal López, casi llegando a Perú, sería Capitán Escobar, sería la calle, para ser preciso, justamente donde está el árbol que estamos observando en pantalla, que sirvió para que pueda detener la marcha, porque unas cuadras antes el chofer, un pasajero en este caso, tocó el timbre para que pueda descender del colectivo, y ahí es donde se da cuenta el chofer que ya no tenía frenos, que tenía fallas en mecánicas el colectivo. Entonces lo que hizo Derlis Dávalos, o Sergio Dávalos en este caso, avisó a sus pasajeros de que efectivamente no tenía frenos el colectivo y que se vaya un poco más para atrás del colectivo como para resguardarse, y que él iba a buscar la manera de detener la marcha. Nos comentaba en el transcurso de esta mañana también. Nosotros, ni bien ocurrió el accidente, ya estuvimos aquí y conversamos con él, y nos comentaba acerca de lo sucedido y cuál fue la técnica para poder detener la marcha, compañeros. Escuchemos a Sergio Dávalos, chofer de esta unidad de transporte público. Me tocó un pasajero el timbre y quería encostarme para bajarle al pasajero y no me respondía a los frenos. Y le dije a los pasajeros que se vayan más hacia atrás y que yo me quedo con el percance que tuve que... ¿Cuántos pasajeros aproximadamente vos traías en este colectivo? 15 pasajeros, y de los cuales 5 lo que hubo herido. ¿Te ingeniaste? ¿Qué se te ocurrió en ese momento? ¿Resguardar la seguridad de tus pasajeros para avisar? Y de los pasajeros y de los demás que están enfrente mío. Tuve esa reacción y de una vez, y entonces no tuve otra opción. ¿Cuántas cuadras aproximadamente viniste con ese problema de sin freno? Y prácticamente una cuadra arribando el semáforo, y ahí ya tuve el percance. Ya dejó de frenar y ella le avisó. Y ahí ya le avisé. Y que se vayan más hacia atrás, entonces se atajaron fuerte y yo me impacté con el árbol. Qué fuerte el testimonio. Muy bien, sí, exactamente. Comentaba acerca de la estrategia que utilizó en el transcurso de esta mañana para poder detener la marcha y no perjudicar a la gente que estaba transitando aquí en vehículos, y por supuesto, inclusive en la mañana nos comentaba de que estaba un vendedor también aquí por la zona, pero ya no lo pudimos ubicar en el momento que estuvimos también por aquí. El señor Julio Díaz, que es el encargado operativo de la línea 36 de Campo Limpio, también estuvo presente aquí durante el percance y nos estuvo explicando de que el colectivo el día de ayer salía del taller por un problema mecánico, y esto era lo que mencionaba al respecto, compañeros. Escuchemos esto también, por favor. Este vehículo ayer salió del taller, se le hizo todos los mantenimientos correspondientes y ayer salió del taller y hoy salió para trabajar, ¿verdad? Pero como es un accidente, no sabes cuándo va a pasar o cuándo no va a pasar, ¿verdad? Nosotros generalmente ya en la empresa por día terminado los conductores dejan constancia de qué problemas tienen y se le hacen todos los mantenimientos correspondientes, ¿verdad? El vehículo tiene inspección al día, tiene seguro contra tercero, tiene todo, ¿verdad? Es un vehículo que está en condiciones para trabajar, ¿verdad? Pero es un accidente. Al finalizar el día, prácticamente ustedes ya saben qué inconveniente tuvo tal vehículo, ¿no? Así mismo, este vehículo ayer salió del taller, ¿verdad? Se le hizo todos los mantenimientos correspondientes y hoy salió para trabajar, ¿verdad? ¿Tenías conocimiento de que tenía algún problema en específico? La verdad que lo que entró para el mantenimiento fue porque tenía problemas de caja, ¿verdad? Waldir, volvemos a compartir las imágenes del momento en que impacta esta unidad del transporte público contra el árbol. Si no tomaba esta decisión, vemos que hay una decena de vehículos enfrente, es decir, iba a provocar un choque en cadena allí hasta llegar a la confluencia con la calle Perú.
Claro, porque según al video, en este caso el sistema 911 al cual pudimos acceder nosotros, pudimos observar que el semáforo que está a 2 cuadras nada más ya también, en ese mismo momento estaba en la luz roja, en donde todos los automovilistas que ya estaban en esa zona estaban deteniendo la marcha en ese momento, compañeros, y él en este caso, el chofer utilizó esta estrategia para poder detener su colectivo por este árbol que estamos observando en este lugar, Roberto. Sí, efectivamente, eso es lo que se puede observar. Y si vamos de vuelta a este video del sistema policial 911, vemos perfectamente la cantidad de gente que se salvó, que estaba allí en la fila y que detuvo la marcha en el semáforo de Mariscal López y Perú, Waldir. Sí, exactamente. Otro de los videos también al cual pudimos acceder es un poquito a 3 cuadras antes de llegar a esta intersección. Pudimos ver un intento del chofer que decía el oficial que nos estuvo facilitando el video también, que se pudo observar a través de la cámara del 911 que en un momento dado intentó esquivar en una de las veredas, en un espacio más o menos vacío, que se encontraba una muralla alta. Sin embargo, ya realizó esta maniobra ya aproximadamente 3 cuadras después, antes de llegar al semáforo, Roberto y compañeros. Waldir, ¿llegó a decirte el chofer qué se le cruzó por la cabeza ahí en ese instante en que tomó el impulso y la decisión de girar el volante e impactar contra el árbol? Lo que él decía en un momento dado, que sí o sí tenía que resguardar la seguridad de sus pasajeros, por eso fue que le avisó en el momento en que él se percató de que el colectivo no tenía frenos. Ya en ese momento avisó a sus pasajeros, porque según él traía aproximadamente entre 16 a 20 máximos pasajeros en ese transporte público. Le avisó a que puedan agarrarse bien, irse hacia el fondo del colectivo y que él se iba a responsabilizar del percance. Así mismo nos estuvo mencionando, y esa es la estrategia que utilizó para poder detener justamente por este árbol en el cual vino a impactar, Roberto. ¿Qué antigüedad tiene esta unidad, Waldir? ¿Pudo precisarte el funcionario de la empresa? La información esa no pudimos precisar con el chofer porque estaba un poco nervioso en ese momento, pero sí vamos a tratar de conversar de vuelta en algunos instantes más con el encargado operativo para que nos pueda precisar la información, compañero. Ya se ordenó un sumario a esta empresa. Efectivamente, lo que sí también aclaró el encargado operativo de que la empresa contaba con seguro contra terceros y de hecho también con toda la habilitación pertinente, y por eso comentaba que el día de ayer justamente se estaba realizando el mantenimiento correspondiente a su unidad de transporte, Roberto. Ahora, Waldir, estamos compartiendo con la gente las imágenes desde dentro de la unidad del transporte público. Sí. Y se puede ver que los vidrios no son inastillables. Exactamente, inclusive podemos ver aquí una cantidad impresionante de vidrios rotos, un poquito más para allá también, que ya se hizo la limpieza pertinente. Aquí, si el camarógrafo me puede ayudar, y se ve bastante contundente los vidrios rotos, Roberto. Claro, porque cuando son inastillables caen en bloque, es decir, se trituran, pero no llegan a caer de esa manera. Efectivamente, efectivamente. Eso no tendría que tener, por ejemplo, un transporte público de aquí de la capital y ni en ninguna otra zona del país tampoco. En Roberto. Teoría no pueden circular. ¿Cómo es que tenían la habilitación? ¿No se hizo la verificación? ¿Se falsearon los datos? Bueno, esas cosas serán determinadas a partir de este sumario que se instruyó a esta empresa. Efectivamente, y los peritos también, que obviamente a simple vista se puede observar lo que ya estamos comentando. Versión de los pasajeros, por lo menos como información que se pudo recoger allí en la zona. En este lugar ya prácticamente nada a estas horas, pero sí en el transcurso de la mañana nos estuvieron comentando que las personas sufrieron algunos golpes y pequeños cortes. Para ser preciso, justamente lo que nos referíamos a lo que sería el vidrio roto, Roberto. Y afortunadamente ninguna persona reviste gravedad, pero sí fueron derivadas 5 personas al centro de emergencias médicas, en este caso ya el hospital de traumas. Muy bien, Waldir, completo reporte. Vamos a estar dándole seguimiento a este caso y también revisar lo que dicen los expertos. Ya comentábamos porque el departamento de prensa entró en contacto con un bombero especializado en asuntos como estos, se llama Evergini, y él manifestó que efectivamente se instruye a los conductores, no sé si es el caso de este chofer, pero por lo general a personas que van a trasladar a otras y que se hacen cargo de la conducción de rodados, se los instruye en el concepto de manejo preventivo.
y que precisamente se trata de encontrar la solución más práctica y la que provoque menos daño en situaciones de apremio. Y en este caso, de acuerdo a lo que entienden los especialistas, este chofer cumplió a cabalidad, o por lo menos el resultado le fue favorable, de acuerdo a lo que se debe hacer en situaciones similares. Obviamente el daño pudo haber sido mucho mayor si él no detenía la marcha, seguía adelante, porque había una fila impresionante de vehículos que estaban allí en el semáforo Waldir. Nuestro compañero Waldir Domínguez, que nos reportaba acerca de esta situación, él todavía continúa allí en la zona recabando mayor información y datos, pero por fortuna no hubo personas que perdieran la vida, sí hubo lesionados, pero según el reporte médico de las personas que fueron asistidas, solamente sufrieron heridas leves.